Aquella alarma del móvil que sonó a las 2:23 de la tarde no fue un recordatorio, sino una frase disfrazada de ayuda. Mi padre quería que al día siguiente le transfiriera la hipoteca de la casa, como si fuera un favor, cuando en realidad era más bien una forma de control. 2 horas antes, mientras mi madre repartía generosas porciones de comida a todos en la mesa, mi hijo se quedó con las manos vacías. «Ya no hay más para ti», dijo como si fuera natural. Toda la sala se rió, menos él. Ajusté su abrigo sobre mis hombros, fingiendo que el frío era la única molestia, mientras nos íbamos sin mirar atrás. Esto no fue un descuido. Fue una prueba. Y por primera vez estaba dispuesto a fallar a propósito, porque nunca supieron lo que ya había sacrificado por esa fachada. Por fuera mi familia parecía perfecta, cenas impecables, cristal brillante, la receta secreta de pollo de mi mamá que a todos les encantó. Cualquier extraño vería en la tradición, la unidad, un retrato del éxito. Pero cada foto fue recortada, cada recuerdo editado para ocultar la verdad. Mi hermano mayor, el tranquilo, aprendió desde el principio que el amor conlleva condiciones. Mi madre tenía el don de transformar el hambre en una lección de etiqueta. Como anfitriona, ella decidía quién merecía ser atendido y quién se limitaría a mirar. Mi padre gestionaba todo como un negocio, hipotecas, no emociones. Para él, la amabilidad era moneda de cambio. Mi hermana menor nunca tuvo que pedir nada, se le ofreció todo antes de que ella lo quisiera. Jason, mi otro hermano, sobrevivió siendo invisible, un fantasma que pasaba desapercibido entre ellos. ¿Y yo? Era como si no existiera. Después de separarme, comencé a aparecer menos. Pensé que mi ausencia les haría reflexionar, tal vez incluso me extrañarían. Espejismo. Mi padre se ofreció a ayudarme con la hipoteca de mi casa, poniéndola a nombre de la familia. «Solo firma aquí», dijo como si fuera un gesto de cariño. Pero yo conocía ese juego, él quería mi hogar, mi independencia, todo bajo su control. Me negué cortésmente y a partir de entonces me trataron como a la hija ingrata, la que le dio la espalda a su familia. La cena de Acción de Gracias debería ser territorio neutral. Sin discusiones, sin reproches. Le advertí a mi hijo de 9 años, comeríamos rápido y nos iríamos temprano. Insistió en ayudar, preparó la salsa, decoró la mesa, escribió una nota de agradecimiento con letras temblorosas. Cuando llegamos, mi madre me besó en la mejilla como si fuera un extraño, mientras escondía las manos detrás de la espalda, fingiendo indiferencia. Todo empezó como siempre, bromas veladas sobre los ausentes, elogios que sonaban a crítica. Mi padre abrió una botella de vino especial, reservado para quienes sabían apreciarlo. El sonido de los cubiertos golpeando los platos de porcelana resonó como una frase. El comedor brillaba, servilletas de lino crujientes, dobladas en perfectos abanicos, cada detalle calculado para impresionar. El único elemento fuera de lugar era el vacío entre mi hijo y yo. Noah se sentó al otro lado de la mesa, ocupado contando los pétalos de las flores del centro, como si pudiera encontrar algo de lógica allí. Mi madre sirvió su postre favorito, el pastel de arándanos que había pasado la noche anterior enseñándole a hacer en casa, en versión mini, solo para practicar. Observé cómo se distribuían las piezas, primero a Chloe, luego a Jason y luego a los demás. Denso, generoso, como si el cariño se midiera en gramos. Hasta que llegó el turno de Noah. Mi madre sostuvo el plato un segundo más, lo miró y luego a mí. «No te lo mereces», parecía decir su silencio. Colocó la pieza frente a Ava, como si nada hubiera pasado. El aire se congeló. Noah miró confundido el plato vacío frente a él. «Abuela, ¿qué hice mal?», preguntó y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier respuesta. Mi madre simplemente sirvió más crema en el plato de otra persona. Jason se removió en su asiento y su esposa fijó la mirada en la servilleta. Chloe evitó mi mirada, pero sentí que el calor subía a mi garganta. No fue ira. Fue agotamiento. Años de tragar humillaciones disfrazadas de educación, años de fingir que no dolía. Noah susurró: «Está bien, mamá». Su voz era pequeña pero firme. Lo miré y supe, ya era suficiente. Me levanté lentamente, el ruido de la silla contra el suelo pulido sonó como un final. Tomé su abrigo, lo ayudé a ponérselo y nos fuimos sin decir palabra. Todos nos miraban, pero nadie decía nada. Solo mi madre con una risa seca: «¿De verdad te vas?».
No respondí con odio ni con dolor. Solo con una calma que precede a la tormenta. Nos quedamos demasiado tiempo, fue todo lo que dijo. Afuera, el aire era nítido, puro. Por primera vez en años, respiré profundamente. El camino de regreso fue silencioso, solo el ruido de los neumáticos sobre el asfalto y el susurro del papel arrugado en el asiento trasero. Era la nota que Noah le había escrito a la abuela, ahora inútil. Cuando llegamos a casa, preguntó en voz baja, ¿hice algo mal? Tomé su mano. No, mi amor. Hiciste todo bien. A veces las personas lastiman a otros solo para sentirse poderosas. Él asintió, todavía tratando de darle sentido a un mundo que no tenía sentido. Hice chocolate caliente con más malvaviscos y él lo sorbió en silencio, como si eso pudiera borrar la noche. Cuando lo acosté, su última frase fue un susurro, está bien. Y por primera vez creí que realmente así sería. La noche anterior me había dejado un sabor amargo en la boca, no a chocolate, sino a algo mucho más denso, como el peso de los años tragados en silencio. ¿A pa' acabar? No necesito postre. Las palabras salieron secas, casi automáticamente, mientras sus dedos se deslizaban sobre la fría superficie de la mesa de la cocina. Ese lugar todavía olía a canela y a promesas quemadas, como el pastel que habíamos horneado la noche anterior y que nadie había probado. Permaneció intacto, una metáfora perfecta, dulce por fuera, vacío por dentro. El reloj del frigorífico marcaba las horas con un hipnótico tic-tac, como si el tiempo contara los segundos hasta la siguiente decepción. En la pantalla del teléfono móvil aparecían mensajes no leídos, transporte mañana. No preguntes. No esperes que paguemos el anticipo de la casa con una sonrisa. Cada palabra era un recordatorio de que, para ellos, la generosidad siempre iba acompañada de interés. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trataba del control que fluía entre líneas, de la deuda invisible que me hacía sentir con cada ayuda, con cada favor que se convertía en cadenas. No lloré. En lugar de eso, abrí la computadora portátil. La luz de la pantalla iluminaba la cocina mientras revisaba cada transacción, cada inversión conjunta, cada propiedad que, en teoría, nos pertenecía, pero que en la práctica era más una trampa disfrazada de regalo. Los documentos se abrieron como cicatrices, aquí mi firma en un contrato que nunca leí bien, allí un préstamo temporal que se hizo eterno. Cada descubrimiento fue un duro golpe. No es una sorpresa, después de todo, siempre supe que había algo podrido detrás de esas sonrisas, sino una confirmación. La ira, cuando llegó, fue silenciosa. Una llama que ardía sin fumar, alimentada por cada vez que me decían que no cuestionara, que agradeciera, que aceptara que de familia no se habla. Escribí hasta que me dolieron los dedos. No fue una carta. No fue una explicación. Fue un veredicto. Una lista minuciosa de cada vez que tu amabilidad fue utilizada como moneda de cambio, cada silencio que me robó la voz, cada mirada que me hizo dudar de mi propio valor. Cuando terminé, la noche se había tragado el horizonte y el único sonido en la casa era el croar de las ranas afuera, un coro que sonaba como martillos golpeando clavos. Mordí un trozo de queso rancio, el mismo que habían dejado en el refrigerador como sobras de alguna celebración de la que nunca fuimos parte. No fue amargo. Era combustible. Envié el mensaje antes de que el miedo pudiera detenerme. Jason, tenemos que hablar. La respuesta llegó casi al instante, como si ya hubiera estado esperando ese momento. Iré mañana por la mañana. Cerré la computadora portátil. La casa, por primera vez en años, no parecía un escenario en el que me obligaran a desempeñar el papel de hija agradecida. Se sentía como mío. Y en esa quietud, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña. Jason llegó antes de que terminara mi primer sorbo de café. Tenía los ojos tensos y las manos metidas en los bolsillos del abrigo, como si intentara ocultar el hecho de que también le temblaban. Tu madre llamó, dijo sin preámbulos. Dijo que estás siendo un desagradecido. Que tu padre empezó desde cero. Que estás arruinando todo por un pedazo de pastel. Risas. No fue fuerte, no fue dramático, solo un sonido seco, casi ahogado, porque la paciencia a la que me había aferrado durante años finalmente se había acabado. ¿Ingrato? Yo que pagó las cuentas mientras compraban su tercera casa. Yo que firmé documentos sin leerlos porque confiaba en ellos. Ingrato es la palabra que usan cuando ya no tienen excusas.
Él no discutió. Él simplemente asintió lentamente como si estuviera midiendo cada movimiento. Anoche me transfirieron la hipoteca, murmuró mostrando la pantalla de su móvil. Lo leí 2 veces. 3. El valor estaba ahí, negro sobre blanco, como un cuchillo clavado en la mesa entre nosotros. ¿Realmente pensaron que eso me haría callar? Por primera vez vi algo en los ojos de Jason, no miedo, sino una furia fría que igualaba la mía. ¿Qué es lo que quieres hacer?, preguntó. No fue una pregunta retórica. Fue una invitación. Y entonces lo supe, habían subestimado hasta dónde llegaría para que mi hijo nunca volviera a probar esos juegos. Quiero todo, respondí. Cada centavo. Cada documento. Cada pieza de esta casa que técnicamente sigue siendo mía. Y los quiero fuera de nuestras vidas. Jason asintió calculando ya sus pasos. Es posible. Difícil, pero posible. Dudó. Solo hay una cosa que necesitas saber. Su voz se hizo más tranquila, como si las paredes tuvieran oídos. Cuando refinanciaron su casa el año pasado, usaron la nuestra como garantía. Tu firma está en todo. Te hicieron copropietario temporalmente, pero nunca quitaron tu nombre. Teóricamente todavía eres dueño de la mitad de su propiedad. El mundo giró. No por sorpresa, sino por una claridad repugnante. Lo hicieron a propósito, susurré. Sabían que nunca lo descubriría. Contaban con ello. Jason se cruzó de brazos. Pero ahora lo sabemos. Y eso lo cambia todo. Algo en mí se reorganizó en ese instante. Ya no era ira. Era poder. Entonces usemos esto, dijo. Cortaremos cada vínculo. Cada deuda. Cada excusa que tengan para controlarnos. 2 horas más tarde estábamos en la oficina del abogado de la familia, el mismo hombre que había testificado cada una de sus mentiras durante los últimos años, sonriendo como si fuera un día más de trabajo. Nos saludó con la cortesía de quien no tiene idea de que está sentado encima de una bomba. Quiero separarme de todo lo que me vincula a ellos, declaré, deslizando los documentos sobre la mesa. Cada préstamo. Cada propiedad. Cada centavo que usaron para mantenerme a raya. Jason apoyó mi decisión con un silencio absoluto. El abogado por primera vez pareció incómodo. Puede que a tus padres no les guste esto, advirtió como si esto fuera algo nuevo. Aquí no tienen voz, respondí. El sonido del bolígrafo firmando los papeles resonó como un disparo. Cuando nos fuimos, Jason me miró. Tomarán represalias, advirtió. Van a venir con todo. Sonreí, no con alegría, sino con una certeza que finalmente había echado raíces. Que vengan, dijo. Esta vez, la puerta está cerrada para ellos. 3 días después comenzaron los mensajes. Primero, un mensaje de texto de mi madre: ¿cómo te atreves a destrozar a esta familia, Sara? Tu hijo necesita aprender a respetar a sus abuelos. Luego 3 llamadas perdidas de mi padre. Un mensaje de voz demasiado tranquilo, como si leyera un guión memorizado hace décadas: si todo esto es por tu bien, que así sea. Pero recuerda, la familia es para siempre. Se lo envié a Jason. Él respondió con 5 palabras: se acabó oficialmente. Esta vez. A la mañana siguiente un correo electrónico del registro civil: la transferencia de la hipoteca había sido suspendida temporalmente. Mi corazón dio un vuelco, pero no por miedo. Fue la confirmación de que por primera vez estaban desesperados. No eran personas que se rindieran fácilmente, pero tampoco estaban acostumbradas a perder. Era el cumpleaños de Jason. Siempre fue la única reunión familiar que toleraron, sin adornos, solo niños corriendo, pizza fría y un caos genuino que nunca supieron replicar. Cuando sonó el teléfono esa mañana no lo pensé 2 veces. Hasta que veas la foto. Su casa, decorada con luces y pancartas. Mi madre sonriendo a la cámara, con la leyenda: sorpresa para nuestro increíble yerno. El hombre que mantiene unida a esta familia. Vamos, Jason, tu esposa y tu hijo también están invitados. Pero no llegues tarde. La sangre se heló. No por la exclusión obvia, sino por la estrategia. Sabían que Jason nunca diría que no a una fiesta para su propio hijo.
Sabían que si utilizaban a los niños como cebo, dudaría. Lo llamé. Respondió al primer timbrazo con voz aguda, ¿lo viste? ¿No te advirtieron? Yo pregunté. Por supuesto. Un descanso. Están jugando sucio. Nos miramos a través de la pantalla y un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Vamos, dijo. Pero no por la razón que creen. Cuando llegamos, la calle estaba llena de coches. Del balcón salía una música suave y melancólica, como la banda sonora de una película que ya hubiésemos visto antes. Adentro, tíos que no había visto en años alzaban copas de vino. Mi madre estaba junto a la chimenea, el brillo de las llamas reflejándose en su collar de perlas, el mismo que usaba cuando quería parecer intocable. Ella nos vio. Su sonrisa se congeló. Por un segundo fue simplemente shock. Entonces pánico. Finalmente una máscara de preocupación forzada a Jason. Sara. ¡Qué sorpresa! Demasiado alegre. Demasiado falso. Jason no perdió el tiempo. ¿Dónde están los documentos de la casa?, preguntó directo al grano. El silencio que siguió fue tan denso que hasta los niños dejaron de reír. Y fue entonces cuando lo supe, esta vez no nos iríamos sin llevarnos todo. ¿Por qué la fiesta parecía tan ensayada? Sus dedos temblaron cuando el vaso se inclinó. El shock debería haber sido una sorpresa agradable, pero su voz se hizo añicos como cristal en el suelo. Tratando de arreglar tu imagen, ¿eh? La gente puede creer eso. Mi padre se ajustó el cuello y apretó los dedos. Bajó la voz. Jason observó a la multitud. Todos allí eran actores, no una familia. Fue solo otro espectáculo. Y si alguien pensó que se trataba de una auténtica reconciliación, estaba equivocado. Un primo derramó su bebida. Mi madre, pálida, se aferraba al brazo del sillón. ¿Estás tratando de destruirnos? No, madre. La paz no comienza con mentiras. Ella me miró como si no me conociera. Si no fuera necesario, no estaría aquí, respondió Jason con frialdad. Porque este es el único idioma que entienden. Los susurros se convirtieron en murmullos. Alguien le quitó el celular. La expresión de mi padre se endureció hasta convertirse en algo primitivo, miedo. Jason respiró hondo. Si esto fuera un juego, lo terminaría solo. Y así, dimos media vuelta y nos fuimos. Detrás de nosotros, la música se detuvo. Las conversaciones también. La voz de mi madre que nos llamaba se perdió en el aire, pero no miramos atrás. Afuera, el frío mordía la piel. Jason estaba de pie junto al auto con los nudillos blancos por estar tan apretados. ¿Cómo estás? Su pregunta era sincera, pero yo lo sabía, no se trataba de mí. Se trataba de ellos. Sobre el momento en que se darían cuenta de que habían perdido el control para siempre. Y eso aún no había sucedido. A la mañana siguiente un sobre marrón se deslizó por debajo de la puerta. En el interior, una carta del contable de mi padre, graves consecuencias fiscales si se cuestiona el compartir. Escrito a mano con la letra temblorosa que conocía bien, no tomes decisiones emocionales. Me reí solo. Esa voz condescendiente, la misma que usé cuando tenía 10 años y la herencia era solo un concepto abstracto, algo que debía manipularse. Tomé una foto del documento y se la envié a Jason. 5 minutos más tarde llegó su correo electrónico, consulta tu bandeja de entrada. Todo está ahí. Documentos de transferencia, beneficiarios finales, Víctor y Alain Coltuel excluidos de cualquier división futura. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Jason escribió que llegarían al anochecer, cuando la casa estuviera vacía. A las 4:12 de la tarde el golpe en la puerta resonó como un disparo. No había dulzura en ese sonido. Cuando miré por la rendija, estaban en la acera, ni siquiera en el escalón como extraños. Mi madre intentó sonreír. ¿Podemos hablar, solo por un minuto? Las familias no resuelven este tipo de cosas con abogados. Lo miré a los ojos. Tienes razón. Las familias tampoco utilizan las hipotecas como chantaje. Su silencio fue respuesta suficiente. Vinimos a disculparnos, murmuró mi padre, con las manos todavía temblando. Esperé.
Las disculpas no son moneda de cambio. No se ofrecen como pago por algo que ya les ha sido robado. ¿Crees que nos vamos a rendir ahora? Mi voz no tembló. ¿Querías una lección? Bueno, entonces. Di un paso atrás y cerré la puerta. Tú eres la lección, no la herencia. Permanecieron allí unos minutos inmóviles, antes de desaparecer en la noche. La casa volvió a respirar. Noah durmió con el rostro tranquilo por primera vez en semanas. Jason envió un mensaje de texto: se han ido. Para siempre. Dejé el celular sobre la mesa, apoyé la cabeza en el respaldo de la silla y dejé que el silencio llenara el espacio donde antes habían hecho eco sus voces. No me sentí victorioso. Solo limpia. Como si el ruido finalmente hubiera cesado. 3 días después, una notificación en el móvil: compartición confirmada. Sin apelaciones, sin disputas. Sin exclamaciones, sin celebración. Solo hechos. Abrí el correo electrónico y vi mi nombre en la parte superior de la lista, el de ellos tachado como un error del pasado. No fue un triunfo. Fue solo el final de algo que debería haber terminado hace años. Esa tarde recogí a Noah de la escuela. Corrió hacia mí con las trenzas balanceándose y las mejillas enrojecidas por el frío. ¿Podemos hacer galletas esta noche? Sonrisa. Por supuesto. Pasamos horas en la cocina, con harina en los dedos y el olor a vainilla en el aire. Noah se rió cuando una galleta se partió por la mitad. Este es mejor que el tuyo, dijo mordiendo un trozo. Casi la corregí, pero me detuve. Ella tenía razón. Siempre lo ha sido. Más tarde, sentada en el porche con una taza de té, observé las luces de la casa de Jason parpadeando entre los árboles. Había cenado allí la noche anterior, su esposa, sus hijos, Noah. Sin invitaciones forzadas, sin culpas veladas, sin sombra de debería. A veces la paz guarda silencio incluso cuando duele. Jason levantó la copa esa noche por algo que parecía imposible. Todos brindaron, incluso Noé con su jugo de uva. Ahora, mientras el viento agitaba las hojas de roble, pensé en todo lo que mis padres habían intentado construir: control disfrazado de amor, miedo disfrazado de tradición. Perder todo esto dolió menos de lo que imaginaba. Tal vez porque al dejar de luchar, finalmente obtuve algo real. El teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Una llamada fue al correo de voz, solo silencio al otro lado. Su arma favorita, el silencio como castigo, ya no era más que un eco vacío. No volví a llamar. Antes de acostarme abrí el frigorífico y vi la tarjeta navideña que me habían enviado años atrás, todavía pegada a la puerta con un imán descolorido. Lo cerré con más fuerza de la necesaria. La casa que alguna vez había sido demasiado pequeña para sus ambiciones ahora albergaba exactamente lo que importaba. Por una vez, la cena no fue un campo de batalla. Fue solo la cena. Observé las luces del porche brillar en la nieve, pequeños copos arremolinándose como cenizas en el viento. En el interior, Noah estaba murmurando algo en su habitación, una risa ahogada, el sonido de personas que una vez juraron amarnos, pero que solo supieron poseernos. Bebí un sorbo de té lentamente y dejé que la quietud llenara el lugar donde sus palabras solían gritar. Así sonaba la libertad, no como un aplauso, sino como su ausencia. Como la certeza de que nadie más intentaría doblegarnos. Pensé en esa noche cuando cerré la puerta por última vez. Querían obediencia. Se les dio un vacío que ni siquiera ellos podían llenar. Destruir una familia requiere control. Y fue el control lo que los destruyó. Si alguna vez has tenido que elegir entre lo correcto y lo fácil, sabes de lo que estoy hablando. A veces la única manera de ganar es dejar de jugar. Proteger a sus hijos de su propia sangre, usted sabe exactamente lo que eso significa. El dolor no necesita traducción. Solo hace falta un segundo para comprenderlo. Y fue en ese segundo que todo cambió. No por un grito, no por una amenaza, sino por la quietud que llega cuando finalmente entiendes: algunas batallas no deben ganarse. Deben ser abandonados. Porque el verdadero poder no está en aferrarse, sino en soltarse en el momento adecuado. Y lo dejaste ir. No por debilidad, sino porque la fuerza, a veces, es saber cuándo dejar de luchar contra lo que ya está muerto.